vecinos, correligionarios, amigos, la presencia de Jorge Ferronato, que nos honra con su presencia, y el diputado Roberto Costa. La verdad que es un honor tenerlo entre los presentes. Voy a hacer una breve descripción de lo que entiendo yo que nos debe hacer reflexionar como sociedad en su conjunto, ¿no? Hoy se conmemora un día que nos conmueve a todos. Es un día que debe ser para recordar y tener presente lo que significa la memoria. Esa memoria que debemos tener presente en cada acto de nuestras vidas, no solamente durante el día de hoy. Hace exactamente 45 años atrás, la República Argentina comenzaba a vivir las páginas más oscuras de su historia. No podemos confundirnos. Fueron años que el suelo argentino se tiñó de sangre, desapariciones, muertes y pérdida de derechos y garantías elementales de un Estado de Derecho. Robos sistemáticos de bebés fueron solo algunos de los hechos que se vivieron en el país, pero también se vivió una cruenta estrategia económica para empobrecer al conjunto de los argentinos. La dictadura cívico-militar desapareció prácticamente a gran parte de una generación de jóvenes con sueños, pero plantar la verdad también implica escribir correctamente la historia y no relativizarla. Eran momentos de mucha convulsión y violencia la que se vivía en nuestra Argentina. Y durante un gobierno democrático de Isabel Perón, se firmó un decreto de carácter secreto suscrito por 7 ministros, el cual establecía neutralizar y aniquilar el accionar de elementos subversivos, acelerando en las Fuerzas Armadas su autonomía para que se produjera poco después de un año el golpe trágico del 24 de marzo de 1976. Eran tiempos difíciles, pero plantar la verdad implica escribir correctamente su historia, para no cometer los mismos errores. Y esta historia no podemos ni debemos olvidar a los próceres de la Unión Cívica Radical que enfrentaron y dieron la cara, poniéndole el cuerpo a las Fuerzas Armadas envalentonadas por el poder que detentaban. No es casualidad el lugar que elegimos para este acto. Fue don Raúl Ricardo Alfonsín junto a otros quienes en tiempos predemocráticos se jugaban la vida presentando habeas corpus cuyo significado era nada más ni nada menos, tendrás tu cuerpo libre. ¿O qué decir? A los pocos días de iniciado su mandato, firma el decreto 158 de 1983 que ordenó someter a juicio sumario a 9 militares de las 3 armas, y cuyo juicio es de una relevancia histórica universal y ubicó a la Argentina en un lugar de vanguardia en la lucha para lograr que se respeten los derechos humanos. Quien conoce su historia, quien no conoce su historia, está condenado a repetirla, suele decirse. Y memoria también es eso, conocer nuestra historia para abrir los ojos y no repetir la serie de fracasos que venimos teniendo o cometiendo. Seguramente no voy a ser original al mencionar la famosa frase del célebre escritor Ernesto Sábato, que puso fin a los juicios de las juntas militares, impulsado por nuestro querido Raúl Ricardo Alfonsín, y todo un pueblo encolumnado en su defensa en tiempos difíciles de la democracia, sobre todo en su inicio, ¿no? El nunca más representó, además de un aprendizaje colectivo de toda una sociedad que a veces recurría a golpear cuarteles solicitando un viraje de rumbo en los destinos de nuestra Argentina. La relevancia de un simple acto como que estamos llevando adelante tiene una importancia enorme, la cual está vinculada a mantener encendida la memoria de lo que no nos puede volver a pasar a los argentinos en términos de derechos básicos y elementales que fueron vulnerados en tiempos oscuros de la nación, que tiene que ver con la libertad y la vida y las garantías constitucionales que hacen al hombre y a su dignidad. Pero también nos desafía a interpelarnos y reinterpretar los derechos humanos en un sentido mucho más amplio y vincularlo a la coyuntura actual y al futuro de la Argentina. A diario vemos con angustia cómo el Estado ha ido incrementando su insensibilidad y capacidad de dar respuesta. Cuando vemos el crecimiento de colchones de pobreza llegando a números escalofriantes del 50% o a la falta de agua potable y cloaca, también son derechos humanos básicos y fundamentales. Cuando vemos a diario la falta de oportunidad que genera el derecho humano a la educación pública, la cual ya no es igualitaria y ascendente, vulnerando el derecho básico de la educación de nuestros niños. Cuando vemos a diario las injusticias que se producen por la inseguridad y el crecimiento del narcotráfico, vulnerando el derecho más básico del hombre, que es el derecho a la vida. Cuando vemos a diario la falta de una justicia federal independiente que actúe por los delitos cometidos por funcionarios, por hechos de corrupción que muchas veces matan silenciosamente la esperanza de un pueblo. Creo que como sociedad nos debe interpelar y llevarnos a pensar en el grado de comodidad que tenemos para no exigir y no comprometernos en los cambios que la Argentina necesita.
Es decir, hoy el Estado, con una plena vigencia de sus derechos más básicos del hombre garantizados, sigue sin dar respuesta. Y eso sí nos debe encender las alarmas, porque si un Estado no da respuestas básicas de igualdad y oportunidad, los riesgos de conflicto social pueden ir creciendo. Por esta razón, la importancia del nunca más debemos verla, claro está, para no cometer los errores y horrores del pasado en términos de derechos básicos elementales que hacen a la vida del hombre, sino también para exigir de abajo hacia arriba los acuerdos básicos y necesarios que se deben entablar nuestra clase política, para que el nunca más sea un nunca más contra el hambre, sea un nunca más a la corrupción, sea un nunca más de una educación que no incluye ni iguala para arriba, sea un nunca más de un Estado que asfixia y aniquila las esperanzas y sueños de nuestros jóvenes que ven su futuro fuera del país, sea un nunca más a las vacunaciones privilegiadas, sea un nunca más para la injusticia que vemos a diario. Y para concluir, quisiera citar al padre de la democracia, don Raúl Ricardo Alfonsín, cuando decía que con la democracia no solo se vota, sino también se come, se educa y se cura. Y esto nos invita a trabajar de manera conjunta para que de una vez y para siempre el sueño de nuestro líder sea una realidad. Muchas gracias y a trabajar todos juntos y unidos por una Argentina y un Mercedes con futuro. En la conmemoración de estos 45 años de la noche más terrible, más oscura de la historia de nuestro país. Generalmente en un día como estos, durante todos estos años, se hace un raconto histórico de las cosas que sucedieron, de las buenas, de las no tan buenas y de las muy malas con respecto a estos temas. Yo no lo voy a hacer porque necesitaría mucho tiempo y también porque me faltaría memoria. Lo que sí creo que es conveniente recordar que nada de lo que pasó en estos 45 años, nada de lo que pasó después del año 83 de la recuperación de la democracia hubiese sucedido si Raúl Alfonsín y la CONADEP no hubiesen trabajado por la juicio de la Junta. Nada, ni la obediencia debida, ni el punto final, ni el indulto, ni después todos los juicios por los delitos de lesa humanidad. Esto fue no solamente un mérito de ese gobierno, de nuestro gobierno, del gobierno de Raúl Alfonsín. Fue también un mérito de las madres, de las abuelas y de los hijos, que durante mucho tiempo defendieron posiciones que no todos entendíamos, porque en esos momentos, los que no teníamos edad de militancia, porque estábamos en la primaria o en la secundaria, veíamos hasta como mal informados todo lo que pasó en ese gobierno de la dictadura militar. Un gobierno que utilizó todo lo malo que se podía hacer para perseguir a aquellos que pensaban distinto. Un gobierno que destruyó la economía a partir de un planteo que nos llevó a una deuda que fue 6 veces la que tenía cuando inició el gobierno militar. Un gobierno que destrozó muchas familias, destrozó y mató muchas personas. Yo que como estudiante en esos momentos no era un militante político porque no tenía la edad, recuerdo a veces y pienso a veces hasta con envidia aquellos que pudieron tener. Creo que muchos acertados y otros tantos equivocados marcaron una época discutiendo y peleando por lo que pensaban que se podía hacer. Y cuando uno defiende ideas, defiende posiciones, siempre y cuando lo haga por la vía pacífica, tiene todo el derecho de pensar distinto. Ellos no lo entendieron así, persiguieron a quienes, y castigaron a quienes, y encerraron, mutilaron y mataron a lo que para mí fue lo mejor de la militancia de ese momento, como también en algunos casos fue lo peor. Entonces, nosotros que tenemos que, esto no es un festejo, esto es una recordación, esto es un día de tristeza, esto es un día de dolor, esto es un día donde nosotros tenemos que entender que nunca más
tiene que ser de verdad, que nunca más, no solamente por eso, no por el derecho a la vida, por el derecho a la libertad, sino también por los derechos fundamentales, como bien marcaba Juan, el derecho a una educación de calidad, el derecho a una salud para todos, igualitaria y sin acomodos, el derecho a la seguridad, el derecho al trabajo, que nos permita sentirnos todos responsables de lo que nosotros necesitamos y llevar adelante el crecimiento de nuestra familia. Miren, la Argentina que nos contaron nuestros padres o nuestros abuelos no es esta. La Argentina que nos dijeron que teníamos que vivir y por la que teníamos que trabajar, con la que nos garantizábamos trabajando y estudiando una movilidad social ascendente, no es la que hoy vivimos. Entonces, las cosas hace tiempo que no salen bien en nuestro país. Podemos decir 70 años, podemos decir 45 años, podemos decir 20 años. Cada uno lo va a acomodar de acuerdo a cómo quiera contar un relato. Pero nosotros que no hacemos relato, sino que contamos realidad, sabemos que hace muchos años. Y si falló, falló por todos aquellos que, entre muchos de los que están acá, seguramente los incluyo a todos, amamos la cosa pública, amamos el Estado, amamos la participación popular, pero que indudablemente no supimos en estos años de democracia, desde el año 1983, solucionar los problemas de todos los días y de toda la gente. Y acá hay fallas por acción y fallas por omisión. Todos tenemos algo de qué reprocharnos. Entonces, lo que fundamentalmente tenemos que pensar hoy, recordando este 24 de marzo de 1976, es que si no trabajamos por encontrar puntos en común, si no trabajamos para que aquellos que piensan que una patria kirchnerista es la que nos va a sacar, cuando en realidad la que nos va a sacar es la patria que soñaron nuestros bisabuelos, nuestros abuelos y nuestros padres. Si no pensamos que tenemos que encontrar puntos en común para buscar los consensos que la Argentina necesita para salir de esta decadencia, estamos listos. Entonces, depende de todos nosotros y de los que tenemos formación o venimos del radicalismo, de tener la tolerancia y la paciencia suficiente para entender que este es un año fundamental y que de este año depende mucho de lo que pueda pasar para adelante. Sin revancha, sin bronca, pero entendiendo lo que hoy verdaderamente está pasando en nuestro país, depende de lo que cada uno de nosotros podamos hacer para recuperar esa Argentina que queremos y que estamos perdiendo. Por eso, fundamental en estos momentos recordar a don Raúl como el que nos abrió las puertas para que podamos estar hablando de lo que hoy estamos hablando. Todo lo que pasó en el medio hay que tratar de mejorarlo. Hasta lo bueno, sostenerlo, lo más o menos bueno, mejorarlo, y lo totalmente malo, cambiarlo del todo. Este es el desafío de todos los argentinos. Entre los radicales y los que estamos en Juntos por el Cambio, tenemos una responsabilidad institucional fundamental. Les agradezco la participación, les agradezco la movilización, los felicito por el resultado de la elección y la cantidad de gente que participó el domingo pasado, aún teniendo lista única a nivel local, y estoy a disposición de todos ustedes. Gracias. Buenos días, queridos mercedinos radicales. Estoy muy contento de estar aquí. Estoy muy contento de estar en Mercedes. Para mis bisabuelos y vuestros bisabuelos y abuelos, Mercedes era la puerta donde empezaba la pampa húmeda, la puerta donde empezaba la esperanza, la puerta que cristalizaba una Argentina pujante, creciente y en desarrollo. La puerta que convocó a croatas, a rusos de todas las Rusias, a polacos, a alemanes, a irlandeses, a sirio-libaneses, a españoles de todas las Españas y a italianos de todas las Italias.
Eso es Mercedes, la puerta de la pampa húmeda, la puerta de las esperanzas. Por acá pasaban, algunos se quedaban y seguían, avanzaban hacia el oeste, a trabajar, a sembrar, a construir. Dijo bien el senador Costa, esa Argentina en un momento se terminó, decayó. Emocionado con las palabras de Agustina, 18 años, presidenta de la Juventud Radical. Conceptual, sentida, sensible, inteligente. Comparto las palabras del presidente del Comité de Distrito de Mercedes, Juan Navarro. Ese juego de palabras que hizo con la historia. Queridos correligionarios, Carlos Marx escribió en el 18 Brumario, en la introducción, una frase que recorrió el mundo. La historia se escribe y sucede dos veces. La primera como tragedia, la segunda como farsa. Y vaya si hoy estamos viviendo la segunda ola de farsa. De relato, de inexactitud, de injusticia para con Alfonsín y para con todo el radicalismo. Tengo el honor de haber sido amigo de Ernesto Sábato. Tengo el honor de haber sido amigo de Estracera. Tengo el honor de haber sido amigo de Raúl Alfonsín. Y tengo el honor de haber sido un militante de la Unión Cívica Radical desde el día mismo que cayó nuestro querido don Arturo. Queridos radicales, ustedes han triunfado una interna el día domingo y los felicito. Es muy importante. El radicalismo quedó muy fortalecido con 105.000 votos de ciudadanos que salieron a expresar y hubo un empate. Unos ganaron, otros ahí muy cerca. Juntos hay que construir. Tiene razón el senador Costa. Juntos hay que construir y no olvidar. Por eso estamos acá hoy. Memoria, verdad y justicia. Venimos hoy a rubricar con nuestra presencia, con nuestra militancia, con nuestra coherencia y fundamentalmente con nuestra voluntad. 4 palabras. 4 que han quedado grabadas en el corazón de los argentinos. Luego de haber descendido a los abismos del infierno. De ahí salió el gobierno de Raúl Alfonsín, de los abismos del infierno. No hay que ser injustos con la construcción de este demócrata que nos marcó el camino. De los caminos del infierno donde estaba la República Argentina luego del golpe de Estado perpetuado el 24 de marzo de 1976. Raúl Alfonsín escuchó esas 4 palabras del querido, brillante, talentoso y comprometido y valiente fiscal Estracera. Señores jueces, nunca más. Y Alfonsín, el radicalismo, lo hizo realidad. Y Alfonsín y el radicalismo lo hizo realidad. Pasaron todos estos años y nunca más, a pesar de las distintas crisis, hubo golpe de Estado. Eso es una gran ventaja porque vivimos en libertad. Vivimos en libertad. Gran parte de mi vida yo no vivía en libertad. Y sufrí persecución y allanamientos en mi casa y encarcelamientos, siendo radical, joven radical, Agustina. Tenía tu edad. Esto estamos recordando hoy. Queridos míos, no recuerden
no olviden nunca, perdón, el día de hoy, y nunca olviden que esta ciudad es una puerta hacia la esperanza del futuro, hacia volver a lo que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos nos enseñaron. Hoy, nuestros jóvenes, y lo sé por mi actividad, están más pensando en la ciudadanía italiana de sus abuelos o bisabuelos que en la posibilidad de construir en este país. Esa es nuestra tarea, hacer que se queden dándoles esperanza y futuro. Muchas gracias.